Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar en esta tarde, ya es tarde, vamos a pasar al tiempo de la palabra de Dios. Vamos a continuar hablando de lo que hemos tratado a lo largo de este mes, de los 2 domingos pasados, que es el servicio. Bueno, durante la semana pasada, hace 2 semanas hablamos acerca del ejemplo del Señor Jesús en cuanto al servicio. El servicio a Dios y el servicio a los demás, específicamente el servicio a los demás. Cuando el Señor Jesús, siendo el creador del universo, siendo el Señor de todas las cosas, se dispuso a servir a sus discípulos, le lavó los pies y les lavó los pies en señal de servicio, dándoles el ejemplo. Y le lavó los pies al que estaba por traicionarle, a Judas. Eso es lo primero que mencionábamos, y la semana pasada mencionábamos el hecho de que veíamos al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Gálatas, de los hermanos Gálatas, de que ellos se habían apartado del evangelio. El apóstol Pablo fue y les predicó acerca de la verdad del Señor Jesucristo, y una herejía entró a la iglesia y ellos habían empezado a creer en esta herejía, se habían apartado del verdadero evangelio, se habían apartado de la palabra del Señor Jesús, y el apóstol Pablo los reprende, los regaña y les llama la atención porque se han alejado del verdadero evangelio. Pablo está enojado, está decepcionado, está frustrado, los está regañando porque están haciendo mal, porque están actuando de manera incorrecta. Parte de lo que habían hecho era dejar de servirse los unos a otros y habían comenzado a dañarse. Eso les dice Pablo ahí en Gálatas, les dice: dejen de morderse porque lo que están haciendo ustedes está mal. Y les da la orden, les incita a servirse los unos a los otros. Y decíamos la semana pasada que la esencia del evangelio se encuentra en el servicio. La esencia del evangelio, de la enseñanza del Señor Jesús, se encuentra en el servicio. Lo que hizo el Señor Jesús es venir a servir, que ese es nuestro versículo central de todo este mes, que el Señor Jesús vino para servir, no para ser servido. Ese pasaje lo acabamos de leer hace un momento. El Señor Jesús vino no para ser servido, sino para servir a los demás. Y entonces la esencia del evangelio, la esencia del cristianismo, la esencia del Señor Jesús se encuentra en el servicio, en el servir a los demás. Y ahora, en esta ocasión, como mencioné desde el principio, desde la primera vez, nos íbamos a enfocar las primeras 2 semanas en el servicio a los demás. Y esta semana y la que viene vamos a hablar en cuanto al servicio a Dios, que tienen que ver, que van unidas una con la otra, pero vamos a mencionar un tema importante. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de el servicio a Dios, y el título de la predicación del día de hoy es ¿ser o no ser? Y ustedes van a ver por qué. Bueno, en la vida, en la manera en que vivimos, existen ciertas leyes o reglas que no podemos romper, que no podemos quebrantar, porque Dios las ha estipulado y porque son de ayuda, porque sirven para el buen funcionamiento de la vida. Una de esas reglas que existen en la vida, que usualmente no podemos quebrantar viviendo de manera normal, a través de procesos científicos sí que se puede hacer, pero aquí viviendo uno normal, no podemos quebrantar la ley de la gravedad. Todos sabemos que la gravedad existe, ¿verdad? Y la ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Y no podemos romperla, no podemos aventar algo y hacer que se quede arriba. Sí que se puede hacer a través de ciertos procesos, pero no es la normalidad, no es lo usual. Todo lo que subimos, todo lo que aventamos, pues tiene que bajar. Por eso siempre estamos caminando, ¿no? Porque estamos tocando el suelo. Y bueno, hay ciertas reglas por las cuales las cosas bajan, que es el magnetismo de la Tierra, el núcleo de la Tierra pues atrae las cosas, y por eso las cosas caen, por eso las cosas se acercan al suelo, porque hay una fuerza que está jalando constantemente. Entonces, esa ley no la podemos quebrantar, existe.
y ya, y podemos tratar de ir en contra de ella. Alguna vez sí que se puede de alguna manera, pero no es lo usual, no es lo normal. Y pues hemos aprendido a vivir con esa regla, con esa ley, y la usamos a nuestro favor. Y usamos el piso a nuestro favor, usamos el hecho de que podamos poner cosas en el suelo a nuestro favor, el caminar y todo esto, pues hemos aprendido a vivir con la gravedad. Y así como la gravedad, que es una ley que no podemos romper y que existe y que está y que permanece y que Dios ha estipulado para el funcionamiento de la vida, existe otra ley muy importante que lleva por nombre y que alguna vez ya hemos hablado, es la ley de la no contradicción. No sé si recuerdan que lo hemos hablado, es la ley de la no contradicción. Esta ley nos ayuda en la vida porque esta ley dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O las cosas son o las cosas no son. Pero algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y esta es una ley que de igual manera no podemos quebrantar. Es una ley en la que no podemos ir en contra de ella. La tendencia en la actualidad es ir en contra de ella, pero no se puede ir en contra de ella. Porque si quitamos la ley de la no contradicción, entonces todo pierde sentido. Una cosa, una idea, no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Una figura, por ejemplo, no puede ser cuadrada y redonda al mismo tiempo. Nosotros podemos tener quizá una bolita de plastilina y hacer un cubo, ¿no? Darle forma para hacer un cubo y después quizá simplemente hacerle una bolita. Pero, aunque es una misma masa de plastilina, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Primero es una y luego es otra. Primero puede ser un cubo o después puede ser una esfera, pero no puede ser la misma figura al mismo tiempo. La misma masa no puede ser la misma figura al mismo tiempo. No puede ser cuadrado, no puede ser un cubo y no puede ser una esfera al mismo tiempo. No puede. Porque esa es la regla de la vida. Esa es una de las reglas básicas de la vida. Las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Sin esta ley, sin la ley de la no contradicción, la vida entonces empieza a carecer de sentido. Ya que si las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo, entonces todo puede ser real y todo puede ser falso. ¿Y quién determina qué cosa es real y quién determina qué cosa es falso si todo puede ser y no ser al mismo tiempo? La vida entonces empieza a perder sentido. Si todo es falso, si todo es verdadero, si todo es cierto, si todo es mentira, ¿quién determina qué cosa es cada cosa? Pierde sentido la vida. Porque para mí algo puede ser verdad, que para ustedes es mentira. ¿Quién tiene la razón? Ambos tenemos la razón, porque todas las cosas pueden ser verdaderas y pueden ser falsas al mismo tiempo. La vida pierde sentido si se rompe la ley de la no contradicción. Y esto para nosotros, la ley de la no contradicción es uno de los argumentos más fuertes, yo creo que más importantes que tenemos para saber que el hecho del cristianismo, el Señor Jesús, es el único camino para ser salvos. Porque esto es importante. El Señor Jesús habló, dijo que Él era el camino, dijo que Él era Dios, dijo que Él era el Hijo de Dios, dijo que Él es el Salvador del mundo y dijo muchas cosas el Señor Jesús acerca de sí mismo, que nosotros como creyentes lo creemos, ¿no? Hay gente que puede no creerlo, pero una cosa es no creerlo y otra cosa es que sea verdad. Una cosa puede ser verdad y tú puedes estar no de acuerdo, pero eso no cambia el hecho de que sea verdad. Entonces, el Señor Jesús dio afirmaciones importantes, que Él es el camino, la vida, que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo. Y si todas las cosas que el Señor Jesús dijo eran verdad, entonces ninguna otra cosa en cuanto a la salvación del hombre, fuera de las afirmaciones del Señor Jesús, pueden ser verdad.
Entonces, si el Señor Jesús dijo que Él es el único camino para ser salvos, y eso que dijo es verdad, ningún otro camino para tratar de acercarse a Dios puede ser verdad, porque el Señor Jesús dijo, yo soy el único camino. ¿Y cómo podemos saber que las cosas que Él dijo son verdad? Pues a través de las demostraciones que Él hizo. Hablamos alguna vez de que el Señor Jesús habló de que iba a estar muerto y que iba a resucitar y que su resurrección sería prueba de que todo lo que había dicho Él era verdadero. Uno. En la semana veía el pasaje de que el Señor Jesús levanta a un paralítico y le perdona los pecados, y a los fariseos y a los que estaban ahí viéndolo y criticando al Señor Jesús les dice, bueno, para que ustedes sepan que yo soy el Hijo de Dios, para que ustedes sepan que verdaderamente perdonados sus pecados, se va a levantar. Y el paralítico se levanta como prueba de que el Señor Jesús verdaderamente es Dios y tiene autoridad para perdonar pecados. Esto es uno de los argumentos más fuertes que tenemos para saber que el Señor Jesús verdaderamente es el único camino, porque no es posible que sea el único camino y al mismo tiempo no sea el único camino. Y la vida se vive a través de esta ley de la no contradicción. Porque, por ejemplo, miren, aquí tengo estas dos tarjetas. Y ayer estábamos jugando, ¿verdad? Estábamos jugando con esta tarjeta. ¿Sí se ve? Sí. Aquí. Estábamos jugando con estas tarjetas. Y llegó un punto donde tuvimos una pequeña confusión, porque este número es un número 6. O puede ser un número 9. El asunto es que no puede ser 6 y no puede ser 9 al mismo tiempo. No puede. O hace función de 6 o hace función de 9. No puede ser el mismo número, los dos números al mismo tiempo. Entonces, ¿y yo cómo sé qué número es? Yo lo puedo ver como 6 o lo puedo ver como 9. Pero hay una referencia. ¿Por qué? Tengo esta otra tarjeta que está marcada. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos tarjetas? Esta tiene un puntito aquí abajo que me muestra que este es 9 y que este es 6. O sea, este no puede ser 9 porque este es el 9. Porque este está marcado, porque tiene el puntito. Entonces, esta es mi referencia. Yo sé que este es el 9. Este no puede ser 9. Este tiene que ser 6, porque el 9 lo tengo aquí. Entonces, precisamente en ese juego, para evitar esa confusión de que si este número es 6 o es 9 a conveniencia del jugador, sacan el 9 marcado con el puntito para saber que es un 9. Entonces, tengo el 9 y tengo el 6. Son dos cosas diferentes. Este no puede ser 9 y ser 6 al mismo tiempo. No puede. Si fuera así, sería ventaja para el jugador que tiene, porque va a decir, bueno, parece 6 o parece 9, lo pongo en el momento que mejor me conviene. Así es como tratan de romper la ley de la no contradicción a conveniencia. Entonces, bueno, teniendo esto hay que tenerlo bien en mente, porque lo vamos a ocupar más adelante. La ley de la no contradicción. Algo, una idea, una cosa, no puede ser y no ser al mismo tiempo. O es o no es. O estamos o no estamos, o es sí o es no, pero no, las cosas pueden ser o no ser al mismo tiempo. Entonces, bueno, esto lo mantendremos en mente un momento. Y ahora vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y mientras usted lo busca, nos vamos a centrar en el versículo 16. Romanos 6, 16. Y mientras usted lo busca, déjeme platicarle un poco acerca de Romanos. Ya hemos hablado de Romanos, pero 6, 16. Romanos 6, 16. Romanos es una de las cartas, o quizá la carta más importante escrita por el apóstol Pablo, porque Romanos capítulo 6 establece la mayor base de toda la doctrina del cristianismo. Pablo, en la carta a los romanos, toca diversos temas importantes, básicos de la fe, del cristianismo, y no solamente que toca temas básicos, sino que también toca temas muy profundos en cuanto a la revelación del Señor Jesucristo.
Romanos es como la obra maestra del apóstol Pablo, por su manera de escritura, por su composición, por la profundidad que tiene, por la claridad que tienen algunos otros, y porque es muy directo y porque establece entonces en la carta a los romanos la mayor parte de la doctrina del cristianismo, la base firme. La encontramos la mayor parte la encontramos aquí en la carta a los romanos. Es el libro más importante teológicamente hablando de todo el Nuevo Testamento. Por eso es la carta más importante del apóstol Pablo. Y es un clásico, sobresale de todos los demás escritos del Nuevo Testamento, la carta a los romanos, porque a los inconversos da una clara exposición de la condición pecaminosa y perdida y alejada de Dios. A los nuevos creyentes da una dirección sobre quiénes somos en el Señor Jesucristo y su victoria y el poder del Espíritu Santo, y a cristianos, a creyentes de mucho más tiempo, da un repaso completo sobre la doctrina, sobre el Señor Jesús, sobre su obra, sobre quién es Dios. Romanos contiene una gama completa, una gama amplia de todas las verdades esenciales de el cristianismo del Señor Jesús. Toca temas muy importantes el apóstol Pablo, como la revelación natural, que Dios se ha revelado por medio de la creación, la universalidad del pecado, que todos estamos sujetos al pecado. Habla de la justificación, de que el Señor Jesús nos hace justos delante de Dios. Habla acerca de la fe, habla acerca del pecado original, habla acerca de la unión que tenemos con el Señor Jesús, habla acerca de los dones y habla de algunos temas más. A lo largo de la historia, la carta a los romanos ha sido importante porque, por ejemplo, hemos hablado de Martín Lutero. ¿Cómo comenzó la Reforma Protestante? Bueno, eso vino mientras Martín Lutero leía la carta a los romanos en la parte que dice: el justo por la fe vivirá. Vemos también a otro hombre muy grande, Juan Wesley, que él recibió la certeza de que había sido salvo al escuchar el prefacio que escribió Martín Lutero en la carta a los romanos. Y Juan Calvino, otro gran hombre, dijo que cuando alguien comprende lo que dice la carta a los romanos, tiene las puertas abiertas para comprender la Escritura. A lo largo de la historia, grandes hombres, grandes teólogos han visto la importancia de la carta a los romanos. Y entonces, ahora, teniendo esto en cuenta y teniendo la importancia que tiene Romanos, vamos al capítulo 6. Y Pablo aquí en Romanos capítulo 6 está tocando un tema que ya trae desde el capítulo 5. Y en el capítulo 5 está hablando de algo que mencionamos hace rato, de el Señor Jesucristo y de Adán, y de cómo los dos son representantes. Está hablando de cómo por medio de Adán entró el pecado en la humanidad, y está hablando de cómo por medio del Señor Jesucristo entró la salvación y la bendición de parte de Dios y la gracia a la humanidad. Entonces, terminando ya casi el capítulo 5, concluye el capítulo 5, porque en realidad sigue el tema. Y está diciendo que a causa de que el pecado entró en la humanidad y que hubo muchísimo pecado, entró la gracia de Dios en mayor cantidad. O sea que si hubo mucho pecado, que si abundó el pecado, dice Pablo, la gracia de Dios sobreabundó. Que la gracia de Dios es mayor que la cantidad de pecado. Por eso es que podemos ser salvos. Entonces, eso es lo que termina diciendo el capítulo 5, y por eso empieza en el capítulo 6 diciendo, estoy leyendo la Reina Valera 2015, dice: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque quizá alguien podría pensar, bueno, si para que haya más gracia necesita haber más pecado, entonces voy a pecar más para que tenga más gracia. Y viene Pablo
pensando en que alguno medio loco por ahí puede pensar eso, Pablo le dice, ¿pecaremos, seguiremos pecando para que haya más gracia todavía? Dice Pablo, no, de ninguna manera. Y entonces empieza a hacer toda una explicación, porque dice el versículo 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo está diciendo, por si algún loco hay por ahí que pensara eso de que, bueno, vamos a seguir pecando para que siga habiendo gracia de Dios. Dice Pablo, no, porque si ustedes han creído, ¿cómo seguiremos viviendo en el pecado? Y entonces el apóstol Pablo empieza a dar toda una explicación del por qué no debemos vivir en pecado, de la posición que ahora tiene el creyente, por la cual no debe vivir en pecado. Y es que el Señor, y es que Dios ha hecho todo un proceso en el creyente. El creyente ha pasado todo un proceso desde el momento en el que puso su fe en el Señor. Por eso es que no es la misma persona que era antes de creer, y por eso es que no puede permanecer en pecado, dice de los versículos 4 al 8. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pablo está diciendo que el creyente, al momento de creer en el Señor Jesús, es crucificado juntamente con Él. Y muere el hombre del pecado. Muere el hombre del pecado. También está diciendo que en el bautismo somos bautizados juntamente con el Señor Jesús, y dice que somos sepultados con Él. Está diciendo que también resucitaremos con Él. Todas estas cosas pasan en el creyente. Pablo está diciendo, por todas estas cosas, ustedes no pueden seguir viviendo en pecado. Ustedes ya han muerto, ustedes han sido sepultados, ustedes van a resucitar con Él. No pueden seguir viviendo en el pecado. Luego dice en los versículos 11 al 13, así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de injusticia, sino más bien preséntense a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, aquí está diciendo algo todavía igual de importante. Está diciendo el apóstol Pablo que no puede reinar la naturaleza pecaminosa en el creyente. Habiendo sido transformados por Dios, habiendo obtenido la libertad de parte de Dios en cuanto al pecado por medio de su gracia, no podemos usar esa gracia para continuar pecando. Y es aquí donde va a venir nuestro punto principal, porque Pablo está diciendo, no reine el pecado, no presenten sus miembros a la maldad, a la injusticia, sino preséntense a Dios como vivos de entre los muertos y a sus miembros, su cuerpo, lo que son, como instrumentos de justicia. Considérense muertos al pecado. Y esta palabra de muertos, que se traduce como muertos, tiene la idea de inservible para el pecado, de que ya no es funcional para algo. Entonces Pablo está diciendo, considérense inservibles para pecar. Considérense que ya no sirven para pecar, sino que ahora para la única razón que sirven es para servir a Dios, para servir al Señor. Preséntense delante de Dios no como inservibles, sino como siervos de su gracia, siervos de su justicia. Aquí es donde viene el asunto, aquí es donde viene el punto. Dice el versículo 16, nos saltamos un poco más adelante y dice, ¿no saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pablo aquí entonces hace una sentencia muy fuerte.
Y va directamente, va sin rodeos, habla las cosas como son, duras y como sea. Va Pablo y les dice, ¿no saben que si presentan sus cuerpos al pecado, se hacen esclavos del pecado? Aquí parece interesante porque habla de la posición, de todo el proceso que ha pasado en el creyente. Y ahora viene y les dice, desde los versículos anteriores, no se presenten más al pecado, porque aún es posible hacerlo. Porque aún es posible someterse al pecado. Porque aún es posible esclavizarse al pecado. Por eso Pablo les dice, no lo hagan, porque es posible hacerlo. Porque es posible que se vuelvan a someter al pecado. Porque es posible que sigan sirviendo al pecado. Pablo les dice, no lo hagan. Porque ustedes tienen una nueva posición, porque ustedes han pasado un proceso. No pueden, no deben presentarse como siervos del pecado. Por eso es que le dicen, ¿no se dan cuenta, no saben que si ustedes presentan sus cuerpos, que si ustedes se ponen a disposición del pecado, se van a convertir en sus esclavos? ¿No lo saben? Y aquí es el asunto. ¿A quién servimos? ¿A quién sirven ustedes? ¿A quién sirvo yo? ¿Servimos al pecado? ¿Servimos a Dios? ¿Continuamos presentando nuestros cuerpos, nuestros miembros, lo que somos? ¿Lo seguimos presentando y poniéndolo a disposición del pecado? Cuando nos ponemos a disposición de alguien como siervos esclavos, inmediatamente en eso nos convertimos. Cuando nos ponemos a disposición de alguien, inmediatamente nos convertimos en sus esclavos, como lo está diciendo el apóstol Pablo. A veces podemos intentar jugar en que se puede servir a uno y servir al otro. Pero esto nos recuerda las palabras del Señor Jesús directamente, cuando Él dice que nadie puede servir a dos señores, porque terminarás amando más a uno que al otro. Y si uno te ofrece placer inmediato, es probable que terminemos amando más ese placer perecedero que una constante lucha por mortificar el pecado. Por eso es que es fácil hacerse esclavos del pecado. Por eso es que Pablo da la advertencia de que no nos hagamos esclavos del pecado, porque es fácil caer en eso. Porque es fácil, tristemente, amar más al pecado que amar más a Dios. Y el Señor Jesús es directo en este asunto. No se puede servir a dos señores. Amarás más a uno que al otro. No se puede ser siervo de uno y ser siervo del otro al mismo tiempo. No se puede ser siervo de dos señores al mismo tiempo. Dice entonces, después, continúa el versículo 16, en la primera parte, para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, y esta es la segunda parte, ya sea del pecado para muerte. Y esta es parte de la reprensión que viene desde los versos anteriores. Es posible hacerse siervo del pecado aún habiendo sido transformado por Dios. Es posible someterse aún a la esclavitud del pecado habiendo sido transformados por Dios. Es posible que aún nos sometamos a el poder que tiene el pecado. Por eso es que la reprensión, el regaño de Pablo es: no se presenten más al pecado. No considérense inservibles para el pecado. Porque si se consideran como que aún vivos al pecado, estamos perdidos. Estamos en una encrucijada terrible. Entonces Pablo aquí está dando esta reprensión: no se consideren vivos más al pecado. Ya no les sirven al pecado, ahora deben servir a Dios. Han pasado todo un proceso. Dios ha trabajado con ustedes como para que ustedes sigan viviendo de la misma manera. Porque el asunto es que, tristemente, habiendo conocido a Dios, es posible seguir sirviendo al pecado. Seguir sirviendo a la injusticia, seguir sirviendo a la maldad. Dice el versículo, continúa la parte final del versículo 16.
ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, por el otro lado, está diciendo que habiendo sido siervos y esclavos del pecado anteriormente, ahora también es posible ser siervos de Dios completamente. Ya no del pecado, sino de Dios únicamente. Pues si nos sometemos al señorío del Señor Jesús, nos hacemos sus siervos. Si nos sometemos al poder, al poco poder que tiene en comparación del Señor Jesús el pecado, podemos hacernos siervos del pecado. Por eso la pregunta de Pablo, ¿no saben que a quien deciden obedecer es a quien se convierte en sus esclavos? Y luego dice el versículo 17, pero gracias a Dios, porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado. Y han sido, una vez libertados del pecado, y han sido hechos siervos de la justicia. Entonces, en el versículo 17 está diciendo Pablo, ustedes fueron siervos del pecado. Ya no son más siervos del pecado porque han creído en el Evangelio, porque han creído en el poder del Señor Jesús, porque Dios los ha liberado. Entonces, ahora son siervos de Dios. Por haber creído, han pasado de ser esclavos del pecado a ser siervos de la justicia de Dios. Eso es lo que dice el versículo 17 y 18. Una vez que han sido libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que o somos siervos de Dios o somos siervos del pecado, o somos siervos de la maldad y de la injusticia. Hemos sido hechos siervos de Dios porque hemos creído en Él. Pero la reprensión de Pablo es: no se presenten al pecado como si aún tuviera poder sobre ustedes, como vivos al pecado, como dispuestos a servirle. Ya no pueden hacerlo porque ustedes han pasado de ser esclavos del pecado a ser siervos de Dios, siervos de la justicia. No podemos y no debemos ser siervos de Dios y del pecado al mismo tiempo. No podemos ser siervos de Dios y no serlo al mismo tiempo. Por eso al principio les hablaba acerca de la ley de la no contradicción. Las cosas o son o no son. Las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. No podemos ser siervos de Dios y no ser sus siervos al mismo tiempo. No podemos ser siervos del pecado y no ser siervos del pecado al mismo tiempo. Y este es el asunto. Habiendo creído en Dios, habiendo creído en el sacrificio del Señor Jesús, hemos sido liberados del pecado. El pecado ya no tiene más poder. El poder que tenía sobre nosotros ya no tiene. Nuestra lucha es no presentarnos al pecado como sus esclavos, como sus siervos, porque ya no somos. Ahora somos siervos de Dios. Entonces, si somos siervos de Dios, no deberíamos comportarnos como siervos del pecado, como esclavos de la injusticia y de la maldad. No deberíamos prestarnos a todas esas cosas que no debería ser un creyente y que están marcadas por parte de Dios que no debemos hacer. ¿Cómo? Pues casi cualquier cosa, cualquier pecado que se nos venga a la mente. Fornicación, adulterio, por decir algunos, el chisme, la mentira, robar, matar, adulterar, dice el Señor Jesús, desde la vista. Todas estas cosas constantemente, tristemente, nos seguimos presentando como siervos para eso. Nos seguimos presentando como siervos del pecado. Nos seguimos presentando como listos y dispuestos para servir al pecado. Pero Pablo está diciendo, no, de ninguna manera. ¿No nos damos cuenta acaso que solamente podemos servir a uno? ¿Solamente podemos servir a Dios o solamente podemos servir al pecado? No podemos servir a los dos. Si hemos muerto con Él, si hemos sido sepultados con Él, si vamos a resucitar con Él, si hemos creído, entonces no podemos seguir siendo siervos al pecado, del pecado, sus esclavos.
tristemente el asunto es que solemos hacerlo. Solemos seguir siendo esclavos del pecado. Parte de la reprensión a que encontramos hasta el final en Apocalipsis es que el que sea santo se santifique más. Si vas a hacer algo, hazlo bien, porque no puedes ser y no ser al mismo tiempo. Si eres santo, santifícate. Si eres pecador, entonces húndete en el pecado. ¿Por qué? Porque una persona que conoce al Señor no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Una persona que es creyente, o sirve a Dios plenamente y completamente, o no le sirve. Porque si es creyente una persona y quiere servir a Dios, pero ama el pecado también, no va a poder. Porque no va a poder disfrutar de Dios, de su presencia y de su plenitud, porque el pecado interrumpe su relación con Él. Y mientras que por el otro lado, no puede disfrutar del pecado plenamente porque tiene conciencia de que está actuando mal en contra de Dios. Entonces no puede ni disfrutar del servicio a Dios completamente, ni puede disfrutar del servicio al pecado completamente. Está viviendo una vida a medias, está siendo y no siendo. El asunto aquí es, si nosotros estamos siendo y no siendo al mismo tiempo, siervos de Dios y siervos del pecado, si estamos siendo los dos o estamos siendo ninguno, porque haciéndolo a medias es como hacer ninguno de los dos. Entonces, ese es el asunto. El que sirve a Dios lo disfruta, lo goza plenamente. Pero el que sirve a Dios y aún ama el pecado, aún sigue sirviendo al pecado, no puede disfrutar de ambas cosas. Porque el pecado lo mancha, porque el pecado nos interrumpe la relación con Dios y no podemos prosperar, no podemos disfrutar realmente de su presencia y del servicio a Él. Y por el otro lado, no se puede disfrutar del pecado completamente porque hay conciencia de que se está actuando mal. Entonces el asunto es ser o no ser. Ser completamente siervos de Dios o no serlo. Porque no podemos serlo y no serlo al mismo tiempo. No podemos ser siervos del pecado y no serlo al mismo tiempo. ¿Somos completamente siervos de uno o somos siervos completamente del otro? Tristemente ambas cosas no podemos serlas. No podemos servir a los dos. Solamente podemos pertenecerle a uno, como dijo el Señor Jesús, terminaremos amando más a uno que al otro. ¿A quién le pertenecemos? ¿A quién le servimos? ¿De quién somos y de quién no somos? Y esa es la pregunta, y eso es finalmente con lo que vamos a terminar. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Así como dicen, ¿verdad? Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Ser completamente de Dios o no ser de Dios? No podemos ser y no serlo. No podemos ser y no ser del pecado. O somos del uno o somos del otro. ¿Qué somos? ¿De quién somos? ¿A quién servimos? ¿Y a quién no servimos? Póngase de pie y vamos a terminar en esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la reprensión que tú nos das por medio del apóstol Pablo, que nos recuerdan a tus palabras. No podemos servir a dos señores, no podemos someternos a dos autoridades, Señor. Nos recuerdas, Padre, el hecho de que no podemos servir a dos personas, no podemos servir a dos señores. El apóstol Pablo, por el otro lado, nos da toda una explicación del por qué no podemos servir más al pecado. Porque tú, Señor, nos has transformado, porque hemos muerto contigo, nuestro viejo hombre fue crucificado, porque hemos sido sepultados en el bautismo y porque hemos resucitado también en el bautismo junto a ti. Señor, todo un proceso hemos vivido. Esa es la razón que nos dice el apóstol Pablo por la cual no podemos seguir de la misma manera. Entendemos, Señor, la reprensión. Entendemos, Señor, las advertencias de que no podemos presentarnos como siervos del pecado, habiendo sido transformados por ti.
Señor, ayúdanos para que lo que nos manda el apóstol Pablo a considerarnos muertos al pecado sea una realidad, sea una verdad en nuestra vida, sea tu verdad en nosotros. Que verdaderamente, Señor, nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para ti, vivos para tu justicia, vivos para tu gracia. Señor, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a entender que no podemos ser y no ser tus siervos, que no podemos estar a medias, que no podemos ser y no ser al mismo tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la reprensión del apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque nos corriges, nos moldeas, nos muestras el error en nuestra vida, Señor, para ser completamente tuyos, completamente siervos tuyos. Queremos, Señor, ser tuyos completamente y no ser del pecado. Ayúdanos a ver el pecado como tú lo ves. Ayúdanos a servirte fielmente, completamente, amarte más a ti y, Señor, al pecado verlo como tú lo ves. Como para ti, Señor, es abominable el pecado, Señor. Verlo de la misma manera, no verlo como deleite, sino verlo, Señor, como algo que nos aleja, que nos estorba de ti. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.